Quisiera decirles a los compañeros que Brasil y América del Sur, y creo que también América Latina, están viviendo hoy día su mejor momento en muchas décadas. Me parece que la consolidación del proceso democrático en América del Sur y América Latina, me parece que el proceso de desarrollo que tiene lugar en casi todos los países de la región, me parece también que las conquistas sociales que se están alcanzando en nuestro continente es algo que no veía hacía muchas y muchas décadas. Tuve el privilegio de ser presidente de mi país en un momento muy importante. Yo podría decirles que el principal legado que dejé después de mi presidencia ha sido la relación que construimos con la sociedad brasileña. La relación entre el gobierno y la sociedad y la relación entre el Estado y la sociedad. Considero que pocas veces se ejerció la democracia en Brasil como la ejercimos nosotros en nuestro país. Realizamos 73 conferencias nacionales para aprobar las políticas públicas del país y no hubo ningún segmento de la sociedad que no fuera invitado a decir lo que pensaba sobre el país y cuáles serían las soluciones necesarias para tener un mejor desempeño en el país. Creo que el resultado todos ustedes lo conocen bien. Vivimos un momento muy rico en Brasil. En los 8 años de gobierno pudimos generar 16 millones de empleos formales en Brasil. En 8 años pudimos también que 28 millones de brasileños subieran a la clase media y también sacamos 28 millones de brasileños de la extrema pobreza. En 8 años de gobierno pudimos aumentar los ingresos del 50% más pobre de la población en un 68%. Y por primera vez en la historia, inclusive los pobres ganaron más que los ricos, que solamente tuvieron sus ingresos aumentados en un 10%. Hicimos una combinación de cuestiones en las que antes ni creíamos que pudiéramos hacer hace algunos años. Pudimos combinar el aumento de las exportaciones y al mismo tiempo fortalecimos el mercado interno. Paralelamente, aumentamos el salario de los trabajadores sin aumentar la inflación. Creo que esto ha puesto a Brasil en una situación no privilegiada, porque en un mundo globalizado, con una crisis económica podrá afectar a todos los países. Pero Brasil, después de muchos años, tiene un amplio programa de inversiones que abarca hasta el año 2020. Por lo tanto, si el mundo sigue más o menos con determinada normalidad, todos nosotros veremos a Brasil transformándose en la 5ª economía del mundo antes del 2020. Trabajamos con este pronóstico. Tenemos programas para cumplir ese objetivo, tenemos inversiones también y por el momento tenemos dinero para eso sin tener que pedirle dinero prestado a nadie. Pero bueno, como Brasil no está solo en el mundo y como yo no creo que sea posible que un país encuentre una solución solo en un mundo globalizado, quisiera decirles, contarles mi experiencia
en lo que se refiere a mi participación en los foros multilaterales donde se discutía la crisis económica a partir del 2008. Si ustedes le echan un vistazo a los documentos aprobados en la primera reunión del G20 en Washington, al segundo documento de Londres en el 2009 y al documento de la tercera reunión en Pittsburgh, todos nosotros llegaremos a la conclusión de que supimos y sabemos hacer diagnósticos, supimos presentar propuestas, pero no hubo ejecución de las decisiones que nosotros tomamos. Quisiera entonces decirles sobre algunas cuestiones afirmamos. Mira, Felipe, es esta la diferencia entre ser presidente y ser expresidente. Cuando yo era presidente, lógicamente yo tendría un vaso de agua aquí a mi lado. Como expresidente no me dan. Como expresidente tengo que buscarme yo mismo mi agua, porque de lo contrario muero de sed aquí mismo. Pero bueno, eso forma parte de la vida. Quisiera entonces llamar la atención de ustedes hacia algunos aspectos ya deliberados por los líderes mundiales en los últimos años. En la reunión del G20, que tuvo lugar en octubre del 2008 en Washington, la primera de ellas, así como la segunda en abril del 2009 en Londres, realizamos un diagnóstico preciso sobre las causas de la crisis y propusimos una serie de medidas para superarla. Afirmábamos en aquel entonces y claramente que no era suficiente combatir los síntomas de la crisis, sino que era necesario enfrentar también sus causas. Decíamos que al mismo tiempo la crisis no podría vencerse solamente con medidas de ajustes, por muy necesarias que pudieran ser, ya que eso incluía también y necesariamente la recuperación del desarrollo a escala global. Y decíamos más. Si hubiéramos puesto en práctica esas medidas, pudiéramos evitar una buena parte de la crisis de hoy. Quisiera recordarles algunas de las cosas que aprobamos. Reformar al sistema financiero con el objetivo de restaurar la confianza y el crédito. Eso fue en el 2009. Crear un nuevo sistema regulatorio multilateral para que nuestras autoridades financieras fueran capaces de identificar y prevenir determinados riesgos macroeconómicos en potencial. También ampliar la regulación y supervisión a todas las instituciones financieras de manera sistémica que sean importantes y también a todos los instrumentos del mercado. Eso debería incluir por primera vez a los fondos de hedge más importantes. Adoptar medidas para perfeccionar la calidad y consistencia del sistema bancario internacional. La regulación debía prevenir el palanqueo excesivo y también impedir que los bancos acumulen reservas adicionales de recursos. Actuar contra jurisdicciones no cooperativas, inclusive y principalmente contra los paraísos fiscales. Estamos listos para aplicar sanciones, para proteger a nuestras finanzas públicas y el sistema financiero. Vean ustedes, la era del sigilo bancario ha acabado. Eso se dijo en el 2008 y también en el 2009. La era del sigilo de la confidencialidad bancaria ha acabado. Es necesario proteger a los consumidores,
a los inversionistas contra las prácticas abusivas del mercado para garantizar normas de elevada calidad y también garantizar que el mundo no vuelva a enfrentar una crisis de esa envergadura. Elegir a los presidentes, directores generales y altos directivos de las instituciones financieras multilaterales a través de un proceso de selección abierto, transparente y a través de los méritos. Y no fue esto lo que sucedió en la última elección del FMI. Además de restaurar la confianza, es necesario retomar el crecimiento y la generación de empleos a escala global. Promover el comercio y las inversiones internacionales y también rechazar el proteccionismo para garantizar la prosperidad. Estamos determinados a buscar una conclusión ambiciosa y equilibrada de la ronda de Doha en el 2010. Desde el 2008 nada se habla sobre Doha. Suprimir las barreras a las inversiones y al comercio de bienes y servicios. Implantar un plan de recuperación económica que apoye al trabajo decente, que ayude a preservar los empleos y priorice la creación de bolsas de trabajo. Los desafíos de hoy no justifican la falta de respeto o el debilitamiento de normas laborales internacionalmente reconocidos. Aumentar el nivel de vida en los mercados emergentes y en los países en desarrollo. También es un elemento clave para conseguir el crecimiento sostenible de la economía global. Y concluimos diciendo esto. No podremos descansar hasta que la economía mundial se haya recuperado por completo y que las familias trabajadoras del mundo entero puedan encontrar empleos dignos. Eso se dijo en el 2008, 2009 en Londres y se aprobó en Pittsburgh en septiembre del 2009. 20 presidentes de las principales economías del mundo dijeron exactamente esto que yo les dije y repito, no podremos descansar hasta que la economía mundial se haya recuperado por completo y las familias trabajadoras del mundo entero puedan encontrar empleos dignos. Posteriormente, hicimos la última reunión en que participé en el 2010 y desde entonces, lamentablemente, muy poco de lo que se dijo en el programa se ejecutó. Existe la impresión de que después de evitar la catástrofe, la comunidad internacional se acomodó y desistió de enfrentar los problemas estructurales. Como resultado de ello, la crisis volvió más acentuada, causando enormes perjuicios a los países, principalmente nuestro querido pueblo trabajador. Los desequilibrios fiscales de algunos países son solamente una pequeña parte del problema. A pesar de que los titulares de los periódicos le dan más importancia a los desequilibrios fiscales de algunos países que a los desequilibrios de muchos bancos y muchas empresas. El principal problema es el endeudamiento excesivo de empresas, bancos y consumidores que fueron obligados a creer en una política de crédito según la cual el ser humano podría gastar más de lo que ganaba y que eso no tendría problema.
El subprime de los Estados Unidos es el principal ejemplo de ello. ¿Cómo es posible que una persona pueda comprar una casa que ella compra sabiendo ya que no puede pagar por ella? Pues bien, ¿qué pasó? Que inmediatamente los gobernantes fueron llevados a asumir las deudas de las empresas y de los bancos, y una deuda que era privada se convirtió en una deuda pública y está realmente asfixiando a los estados. Compañeros y compañeras, tú me puedes hablar aquí por el traje si me paso del tiempo, porque ustedes saben que los latinoamericanos, y nosotros aprendemos de eso con los españoles, con los brasileños, hablar demasiado. No tenemos un límite del tiempo. Quizás la escuela de Fidel Castro pero bien, quisiera decirles que yo he hablado menos sobre la crisis porque no quiero buscarme lío con nadie. Pero quisiera decirles a los compañeros dirigentes políticos aquí presentes, exministros aquí presentes, personas que están también postulándose a cargos importantes en varios países europeos. Quisiera decirles que falta un componente en la mesa de discusión. En septiembre del 2008, hice un pronunciamiento en la ONU donde dije que había llegado el momento de la política. Esa crisis económica no sería resuelta por técnicos. Esa crisis económica se resolvería por parte de los políticos, políticos con el coraje, con el valor de tomar decisiones, que tuvieran el coraje de tomar medicinas amargas, pero que al mismo tiempo tuvieran el coraje de no permitir que, una vez más, el pueblo pobre del mundo entero, que nada tiene que ver con la crisis, paguen la cuenta de la crisis. Y principalmente el pueblo trabajador. Me acuerdo que cuando mi amigo, ex primer ministro de Inglaterra, Gordon Brown, me visitó en el Palacio de Alvorada, allá en Brasil, en el Palacio de Gobierno, cometí una indelicadeza con él, sin querer cometerla. Yo le dije que no era posible leer los titulares de los periódicos donde decían que los negros, las personas de Europa Oriental y las personas de América Latina, es decir, básicamente los inmigrantes, fueran responsabilizados por la crisis porque son ellos los primeros a perder sus empleos. Yo le dije, mi querido amigo Gordon Brown, esa crisis no es ni de negros, ni de indios, ni de latinoamericanos. Esa crisis es de los rubios de ojos verdes que dirigen el sistema financiero. Casi cometo una herejía porque mi esposa es rubia de ojos verdes. Y estuve mucho tiempo convenciéndola de que la crítica no era para ella, sino para los banqueros. Yo estoy convencido de que si no llevamos a cabo una discusión política sobre la crisis, no encontraremos una solución a esa crisis.
Es inaceptable que una economía del tamaño de la de Grecia ponga en riesgo el poderío económico que tiene la Unión Europea. No es posible. Es como si una uña enclavada de mi dedito pudiera llevarme a la muerte. La falta de responsabilidad para lidiar con la deuda está dejando a una buena parte de la sociedad mundial asustada. Porque ¿cuánto costaría resolver el problema de Grecia hace un par de años? ¿Cuánto cuesta ahora? ¿Cómo el miedo diseminó otras crisis? Creo, compañeros y compañeras, que padecemos de un problema grave. Y es que tenemos una generación de políticos que surgió creyendo en que el mercado resolvería todos los problemas. Y ahora que el mercado ha fracasado a partir de Lehman Brothers, los políticos necesitaban actuar y creo que las decisiones que tomamos y que ya les he leído antes no se cumplieron. ¿Por qué? Porque tenemos una economía globalizada, tenemos un comercio globalizado, pero las decisiones son individualizadas para cada país. No tenemos instituciones multilaterales que cumplan, ejecuten las decisiones tomadas por los líderes en los foros multilaterales. El FMI no se creó para resolver los problemas de los países ricos. El FMI se creó para resolver los problemas ¿dónde? En Brasil, Bolivia, México, Argentina. Me acuerdo que yo estaba antes en la oposición y yo me asustaba cada vez que cada 30 días venían un hombre y una mujer en nombre del FMI para decir qué tenía que gastar Brasil, qué podría hacer Brasil, cuál era la política fiscal que debía implantarse en Brasil, cuál era la política tributaria de Brasil. Y me acuerdo que era una vergüenza que un país del tamaño de Brasil no supiera qué hacer y que necesitara del FMI. Ahora, el FMI desapareció. No sabe resolver el problema de la crisis en Estados Unidos, ni en Europa. Todo lo contrario, a propósito. Los líderes ni siquiera quieren oír. Por lo tanto, ¿cuándo entonces vamos a crear esta institución multilateral que realmente pueda decir que el palanqueo del sistema financiero no puede ser superior a una determinada cantidad de patrimonio? En el caso brasileño, el sistema financiero solamente puede palanquear hasta como máximo 12 veces su patrimonio neto. En Estados Unidos llegaban a palanquear 35 veces el patrimonio neto. Si alguien está prestando dinero que no tiene y que no es resultado de un producto, sino de un papel, de un título que genera otro título, que genera otro título, y no hay un zapato, ni un traje, ni un vaso como este, un día entonces el techo viene abajo. Y fue eso lo que pasó. Quisiera decirles que cuando la crisis surgió en el año 2008, los llamados especialistas de mi país decían esto: es necesario
contener las inversiones públicas. Es necesario hacer ajustes fiscales. La vieja ecuación de siempre. Y yo decía, no, vamos a hacer más inversiones públicas. Si la iniciativa privada no puede invertir, entonces el Estado sí va a invertir para generar empleos. Ustedes se acuerdan que el crédito simplemente desapareció. Un buen día, Felipe, yo me asusté. Porque Petrobras, que es una empresa muy grande, estaba en la Caixa Económica Federal de Brasil, que es un banco público que financia vivienda y saneamiento básico, pidiendo prestado de los ahorros de los pequeños para financiar a la Petrobras, porque nadie quería prestar dinero en el mundo entero. El dinero simplemente desapareció de circulación. Yo, que antes creía que tenía $2 billones atravesando el océano Atlántico de un lado al otro, que decían, hay $2 billones volando por ahí de una parte del mundo por teléfono, por computadora. Se hacían negocios de millones y millones por teléfono. Aumentaban los bonos, el bono, la bonificación. Nunca vi cosa igual. Era una locura aquello. Las personas ganaban bonos para después hacer cualquier otra cosa, para vender nada, papeles, títulos. Es más, hay un documental. ¿Cómo se llama el documental? ¿Cómo es el título? Sobre la crisis americana. Y vi también una película en estos días de Wall Street. El dinero nunca duerme, es el título en portugués, con Michael Douglas. Que yo creo que en cada charla como esta debería ponerse esa documental para ver por qué no podemos resolver el problema de la crisis. ¿Por qué? Porque una buena parte de los que generaron la crisis están en los gobiernos. Y entonces sí no hay solución. Cuando entonces faltó financiación en Brasil, liberamos el dinero del fondo financiero. ¿Qué pasa? Que en cada depósito en efectivo, una parte de ese recurso va al Banco Central. Es un recurso obligatorio. Y entonces liberamos ese dinero para financiar el comercio. Descubrimos entonces que los bancos privados tomaron el dinero de ese impuesto y compraron títulos del gobierno que eran más rentables en vez de ponerlos en la economía. Y entonces fortalecimos a los bancos públicos. El Banco de Brasil, que es un banco muy importante en mi país, que financia las pymes y también financia la agricultura. Caixa Económica Federal, que financia vivienda. Y el BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social, que financia grandes empresas. Entonces fortalecimos a esos tres bancos. Compramos portafolios. Nunca se me olvida que el mercado de coches usados simplemente se detuvo. En Brasil, como hay mucha gente pobre, el tipo para comprarse un coche nuevo tiene que vender el coche usado. Y las personas más pobres entonces compran ese coche usado. Entonces ese mercado de coches usados se detuvo. Llamé al Banco de Brasil y le dije, Banco de Brasil, ustedes van a financiar coches usados. Y me dijeron, pero no tenemos expertise para eso. Y yo dije, ¿qué es expertise? Porque yo no estaba obligado a conocer una palabra tan chic como esa, expertise. Le dije, no, son personas especializadas, gente que sabe. ¿Y cuánto demora para formar expertise? Vamos a tardar 1 año, presidenta. Entonces vamos a comprar el expertise. Y compramos entonces un portafolio del banco que tenían 90.000 millones de reales para financiar coches usados. Y se acabó el problema. En tan solo 1 semana resolvimos el problema de la industria automotriz en Brasil. En 1 semanita. Otra decisión importante que
que tomamos fue el anuncio de un programa de la construcción de 1 millón de viviendas. Y ya ahora se ha anunciado un nuevo programa para la construcción de 2 millones de casas. La presidenta Dilma tiene que acabar el millón que empezamos nosotros y construir otros 2 millones de viviendas hasta el año 2014, de acuerdo con el programa. Aumentamos las obras que Brasil debe construir. La economía brasileña creció a un ritmo de 7,5% al año. Tuvimos que frenar un poco para no permitir que la inflación volviera. Quisiera entonces decirles, mis queridos compañeros y compañeras, que considero, y ya acabo mi intervención diciéndoles esto, considero que tenemos que mirar con mucho cuidado lo que está sucediendo en Estados Unidos y la Unión Europea. Primeramente, porque es una bobería que alguien piense, allá de donde yo vengo o desde China, que la crisis es solamente de Europa. Europa significa tanto para el mundo que si Europa no vuelve a producir y a consumir, si los estadounidenses no vuelven a consumir, esta crisis realmente va a afectar a todos los países. Por lo tanto, no es una crisis de Europa, es una crisis que todos tenemos que asumir la responsabilidad para ayudarla a resolver. Y quisiera también decirles que para mí es necesario hacer un estudio para saber cuánto costó construir la Unión Europea y cuánto va a costar destruir la Unión Europea. Muchas personas quizás no le den valor a eso. Pero lo que ustedes hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, reuniendo a los vencidos y a los vencedores y construir la Unión Europea, eso realmente no es algo de ustedes solamente, es un patrimonio democrático de la humanidad. Y por eso no tenemos el derecho. No tenemos el derecho de permitir que eso acabe de una vez y por todas. Porque Grecia no puede ser responsable, ni Portugal puede ser responsable, ni España puede ser responsable. Todos tienen que tener responsabilidad. Brasil también tiene que tener responsabilidad. China debe tener responsabilidad. Y el problema no es solamente de cada país individualmente, sino es un problema global. Y por eso tengo esperanza. Yo me he resentido, y ahora sí voy a acabar, porque veo muchas fotografías de técnicos que discuten la crisis. Veo fotografías de técnicos discutiendo la crisis, técnicos aquí y allá. Si los técnicos resolvieran el problema, simplemente no necesitaríamos políticos en la universidad, los contrataríamos y listo. Vamos entonces a la universidad a contratar la solución. Pero la solución es política, eminentemente política. Y los líderes deben tomar decisiones. Los líderes necesitan presentar esperanza. Yo diría inclusive que las decisiones ya fueron tomadas. Es necesario entonces ejecutar esas decisiones. ¿Quién va a controlar el sistema financiero? ¿Quién va a supervisar los paraísos fiscales? ¿Cuándo las personas van a volver a discutir la cuestión del empleo, del consumo y del crecimiento económico? Creo que es extraordinario lo que ustedes están haciendo acá. Porque si no podemos recuperar la esperanza, principalmente entre los jóvenes, tenemos que vender la convicción
de que solamente el político tiene razón para resolver crisis. Tiene razón de ser para resolver crisis, porque cuando todo está bien no necesitamos. Es como equipo de fútbol cuando está ganando. Cuando está ganando el equipo, cada jugador resuelve su problema, el DT es el mejor del mundo, pero cuando él empieza a perder, al DT lo despiden, el jugador no pierde nada, pierde todo, en fin. En la política es igual. Las personas siempre buscan a alguien que sea culpable. Y cada 4 años siempre, normalmente, uno que no es culpable derrota al otro en las elecciones. Creo entonces que, por el amor de Dios, yo soy político, no niego la política. Creo que no hay solución fuera de la política. No tengo vergüenza de ser político. Los países que traten de buscar soluciones fuera de la política van a empeorar. Así que quisiera decirles que los políticos no pueden trabajar a base de encuestas de opinión pública todos los días. Déjame ver cómo va mi encuesta para poder tomar una decisión. Si voy mal, entonces no tomo la decisión. Un político que se considere de verdad así, no piensa en una crisis como esta pensando en las próximas elecciones. Tiene que preocuparse y pensar en las próximas generaciones. Debe pensar en los demás. Eu acho, compañeros do PSOE, creo yo, compañeros del PSOE, compañeros Rubalcaba, compañeros de otros partidos políticos aquí presentes, creo que tendremos mucho más credibilidad ante la sociedad que queremos representar si más rápidamente apuntemos, mostremos los caminos para que los países vuelvan a la normalidad. Y solamente hay una salida: crecimiento económico, más comercio, menos proteccionismo, porque eso generará más empleo, más ingresos y más desarrollo. Creo que es eso lo que hay que discutir todos los días y dejar de discutir ajustes fiscales, dejar de discutir recapitalización de los bancos, dejar de discutir esas cosas, porque todo el mundo quiere recapitalizar bancos, pero nadie quiere recapitalizar a los hipotecarios que perdieron sus casas. ¿Quién va a recapitalizar a los que perdieron el empleo? Y creo que es esa la discusión que hay que hacer en el seno de los partidos que realmente se preocupan por garantizar un estado de bienestar social para su pueblo. Así que le pido a Dios que los líderes de Europa que se reunirán ahora en Bruselas discutan un poquito de política. Que discutan un poquito de política y que en la reunión del G20 en noviembre, lo que les digo ahora se lo dije al presidente Sarkozy y se lo dije también a otros líderes, es necesario implantar las decisiones que tomamos en el 2008, en el 2009 y en el 2010. Porque no hay nada que desacredite más a un político que no cumplir las decisiones que él mismo tomó. A todos un abrazo.